Están ahí a otra cápsula más de Todos Somos Innovación con estas ideas que Talenov nos ha ido trayendo a la mesa. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Súper bien por aquí, Fantástico, Jorge. Pues aquí con esta gran pregunta, o sea, ¿cómo hacemos que todos seamos innovación? Y cada vez que platico con la gente, dicen, innovación es algo difícil, es algo para un grupo selecto, es algo que no puede hacer toda la empresa. Y ustedes aquí me están poniendo una pregunta a un punto que es absolutamente distante y me gustaría conocer más de esto. Pues sí, la verdad es que todos somos innovación. Es algo que, aunque tenga pinta de eslogan, nosotros lo utilizamos para romper un mito. ¿Vale? La innovación no está reservada solo a mentes creativas. La innovación puede participar, en innovación disruptiva puede participar todo el mundo. Y no solo sabemos que eso es posible, sino esto es lo que hacemos en las empresas. Pero a ver, déjame ahí, acabas de mencionar una cosa, una palabra mágica, disruptiva. Y por el otro lado, a mí me da la impresión eso que dicen que las empresas son innovadoras, me parece más que es un eslogan que una realidad. Tiene toda la pinta, tiene toda la pinta, pero la clave está en conseguir implicación de las personas. Cuando alguien sabe qué aporta de valor a la innovación y se le pone en la fase correcta, ese es el resumen, podemos decir que esa persona forma parte del proceso de innovación. Pero iremos hilvanando este mensaje un poco más despacio, en varias fases. Ahí, ¿cómo se vería eso? O sea, porque en alguna medida, pues la innovación tiene algo que ver con la transformación y la cultura transformacional. Pues completamente, Jorge. De hecho, ya hemos explicado en otras cápsulas, la cultura transformacional es explícitamente esto, integrar tecnologías y metodologías dentro del ADN de las empresas. Y tal y como están las cosas, ¿no? Hoy en día, adoptar metodologías innovadoras es imprescindible para cualquier empresa que quiera sobrevivir hoy en día. Ahora bien, ya hemos repetido también en varias ocasiones que no se trata simplemente de adoptar un método, se trata de que las personas generen una actitud hacia esto. Por esto, en realidad, también utilizamos este concepto de cultura, hablamos de cultura transformacional y a eso se refiere al comportamiento colectivo de todas las personas dentro de la organización. Tenemos que conseguir que todas y cada una de ellas, ¿no?, generen esta actitud proactiva hacia la innovación. Por lo tanto, cultura transformacional e innovación son dos conceptos que van plenamente ligados uno con el otro. Pues eso suena bien interesante y la verdad es que a mí me gustaría poder entender y ver esto porque existen muchos métodos de innovación, o sea, uno lee todos los días, aparece un nuevo método, una nueva herramienta, un nuevo esquema. Ahora, esto implica que cualquiera de todos estos métodos es parte de ese proceso o cómo se hace esa selección o esa integración en la cultura transformacional. Pues fíjate, independientemente del método que podamos escoger, y como has dicho tú, cada consultora tiene su método de innovación, cada universidad tiene su método de innovación, cada gran empresa, startup tiene su método de innovación. Innovación disruptiva basada en Lean Startup, en Design Thinking, etcétera, doble diamante, pero todas tienen 4 fases en común, más o menos complejas, más o menos iterativas, más o menos diseminadas o diseccionadas. Todas tienen una primera fase de entender el problema, empatizar con el cliente que lo sufre, ver cuáles son los actores que están relacionados con ese problema. Una segunda fase que está en la generación de ideas, cómo resolvemos el problema troncal de la primera fase o la mayoría de pequeños problemas encontrados en la primera fase. Una tercera fase en la que vamos a ejecutar, vamos a crear el pequeño prototipo, producto mínimo viable, el primer microservicio para empezar a testear que es realizable materializar la idea en algo tangible. Y finalmente la última fase es la de conseguir que las personas que están sufriendo ese problema, que el ecosistema que tenemos alrededor conozca lo que estamos haciendo para implicarlos, para hacerlos partícipes, copartícipes, co-creadores de la solución. Cualquier método de innovación disruptiva que cumpla con estas 4 fases, y son todos,
podemos encontrar en qué fase la persona tiene un impacto mayor. Y por lo tanto podemos decir, independientemente de la metodología que se utilice, que todos somos innovación, todos podemos formar parte del proceso de innovación. Pero aquí estás hablando de algo que es bien interesante. O sea, la innovación es un continuo de secuencias de actividades, pero lo que estás diciendo es que en ese continuo participan muchas personas. En ese continuo entran otras, en cada uno en niveles diferentes y cada quien, en cada situación, pueden ser distintas personas con distintas participaciones, con distinto valor. Y esto, cuando llevamos a eso, ¿cómo es que realmente esa frase de que todos somos innovación, cómo hacerle sentir a la gente de que su participación es valiosa y cómo hacerlo sentir de que, pues inclusive el caso más difícil que yo creo que se tiene que poner en la cultura, hay veces en que decimos cosas que no son correctas y hacemos errores, y eso es parte del mismo proceso y de la misma cultura. Exactamente, ¿vale? Nuestro enfoque ante esta situación es que cada persona encuentre, ¿vale? Qué valor aporta a la innovación y con esto colocarla en la fase correcta, ¿vale? Para que genere el mayor impacto posible. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues esta es una de las bases de la diversidad invisible. Ya hemos dicho, todos somos diferentes. Entonces, a partir de los patrones de comportamiento de Clifton Strengths, nosotros esto ya hemos comentado que lo traducimos a una propuesta de valor, ¿vale? Y esta vez lo traducimos a una propuesta de valor hacia la innovación, ¿vale? Mis patrones de comportamiento, ¿dónde aportan mayor impacto en el proceso de innovación? Y yo esto lo escribo y lo pongo blanco sobre negro, lo pienso y traduzco el valor que yo aporto con mi forma de ser, con mi forma de actuar a una de las fases o en qué proceso, subfase del proceso de innovación. Si antes hemos hablado de las 4 fases, imagínate los perfiles, hay gente que tiene una naturalidad y una sensibilidad especial por resolver problemas, por entender de forma completa y magna cómo se interrelacionan con ellos, con empatizar con quien lo está sufriendo. Entonces, este perfil de personas tienen que estar en la primera fase. Después hay personas que son pensadoras, creativas, con datos, con ideas, con información, que tienen que evolucionar la parte teórica de la solución. Esos tienen que estar en la segunda fase. Hay gente que le encanta hacer. Se concentra, se focalizan, siguen un plan establecido, son capaces de detectar problemas. Esta gente tiene que estar en la parte de prototipado. Y finalmente hay gente que de forma natural influencia en su entorno para que vengan a ver qué es lo que estamos haciendo, para que participen. Esos tienen que estar en la última fase. Pero es que aún hay más, hay relación también con la parte de liderazgos y los egos. Pues sí, es lo que comentabas ahora. Cuando yo sé qué papel, dónde brillo más en el proceso de innovación, sé que ese es mi momento y que lideraré esa fase. Eso es parte de ese liderazgo consciente del que hemos hablado también en otras cápsulas, ¿vale? Y en cambio, en otra de las fases del proceso de innovación, daré un paso atrás porque sé que ahora es el momento de otra persona. Otra persona tiene los talentos y las habilidades más oportunas para liderar esta fase. De manera que el liderazgo se compensa, ¿no? Hay personas capaces de, por su motivación intrínseca, liderar cada una de las fases y también se diluyen los egos. No tiene que haber una persona que lidere transversalmente todo el proceso, haciéndose visible en todas ellas, sino que cada uno tiene su momento. Y reconozco, igual que yo tengo valor en esta fase, el valor que tiene otra persona, porque si no se cumple transversalmente todo el proceso, la innovación no tiene sentido. No tiene sentido si no llega al cliente, no tiene sentido si no hemos empatizado al principio bien con el problema, ¿vale? O sea, todas las fases tienen su valor y cada uno tiene su protagonismo allí. Pero fíjate que ahí me gusta mucho y aquí una de las primeras cosas que diríamos a nuestra audiencia es que vayan a la página donde tenemos estas cápsulas y revisen las 7 anteriores porque mucho de lo que están comentando toma mucho más sentido después de verse ya en este contexto. Y este contexto pues nos abre al primer reto que todo mundo quiere. O sea, ¿cuántas personas se les acercan a ustedes y dicen, ok, quiero innovación, lo quiero poner en la empresa? Dicen, oye, ¿y cómo empiezo? ¿Cómo integro esto de innovación, ese bicho que me están hablando tan raro dentro de la cultura transformacional de mi empresa?
Pues para nosotros la respuesta está en el equipo transformacional, ¿vale? Empezamos con un pequeño equipo, con una pequeña semilla. Y en este equipo miramos de que el equipo de por sí ya esté compensado en todas estas fases, que tengamos perfiles potentes en cada una de estas fases del proceso de innovación, ¿vale? Entonces, a partir de aquí empezamos a trabajar con ellos pues estas sinergias y esta forma, ¿no?, de trabajar, de compensar los liderazgos y de que cada uno se sienta partícipe de forma proactiva dentro del proceso. Si pensamos muy a lo grande y pensamos ya en la palabra cultura, que es el final, ¿vale?, se nos escapa de las manos, es demasiado difícil de abarcar. Por eso siempre empezamos con ese pequeño primer piloto, el equipo, ese equipo transformacional, que es la semilla que va extendiendo esta actitud proactiva dentro de la organización. Después de un equipo viene el siguiente equipo y el siguiente, y así vamos avanzando poco a poco y transformando toda la actitud al final desde dentro. Que esto, la verdad es que es bien interesante porque es un problema que muchas de las grandes empresas o inclusive todo el mundo dice, yo quiero que mañana empecemos. Esto lleva tiempo, es un proceso de maduración, es un proceso que inclusive se puede ayudar con todas las herramientas que ustedes manejan, porque esto que dices de crear el equipo transformacional es cómo analizo los perfiles de la gente, cómo tengo material para conocer, cómo creamos esa tarjeta de presentación en cuáles son mis fuerzas y debilidades y enfocarnos mucho a las fuerzas, que es mucho el esquema que ustedes manejan. Entonces, realmente aquí nos abre la oportunidad, pues para en la próxima cápsula poder platicar de un tema en cómo podemos ser ágil. No hagas agilidad, sino que más bien sé ágil tú. Y este es un gran tema que vamos a platicar la próxima semana con todos ustedes. Nos vemos el jueves que viene. Un abrazo enorme. A todos.